Capítulo 61. Nido 61. El dragón del emperador. Hitoshi. Izuku llamó felizmente. El chico de cabello morado miró a su alrededor antes de fijar sus ojos en su amigo. Todavía no puedo acostumbrarme a ti con cabello castaño. Refunfuñó mientras avanzaba. Te dije por qué, respondió Izuku, todavía feliz. Lo sé, ya pesta, respondió Hitoshi mientras comenzaban a caminar. Había llegado a la prefectura de Mie durante las breves vacaciones de invierno. Izuku lo había estado esperando el día de su llegada y parecía como si los 6 meses de diferencia nunca hubieran sucedido. Hitoshi estaba feliz de ver a Izuku, pero sabía que su amigo estaba sufriendo. Izuku no había dicho mucho, excepto decir que su padre se había curado tanto como podía, pero aún requería atención médica todo el tiempo. Si Hitoshi era honesto, extrañaba al padre de Izuku. No había visto a Hisashi tan a menudo, pero el hombre siempre había sido honesto con él y siempre estaba de buen humor. Había sido agradable hablar con alguien que sabía cuál era su peculiaridad, pero que, como Izuku, realmente no le tenía miedo. Su mamá y su papá lo intentaron, pero se dio cuenta de que recordaban el pasado, cuando accidentalmente usó su don con ellos. No lo sabía, pero cuando llegó por primera vez no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Tener a Izuku y a su padre hablando con él sin siquiera pestañear había sido un bálsamo que ni siquiera se había dado cuenta de que necesitaba. Y ahora Izuku estaba triste. No lo demostró todo el tiempo, pero estaba subyacente en todo lo que hacía. Hitoshi solo lo había visto unas pocas veces desde que se mudaron, pero había podido verlo. Hice que Kurohiri y Tomura me ayudaran con algunas estadísticas y no entiendo por qué la gente piensa que los héroes son geniales, dijo Izuku en voz baja. Hitoshi miró a su amigo. Esa fue una declaración extraña. ¿Qué tipo de estadísticas?, preguntó. Civiles heridos o muertos y daños a la propiedad, respondió Izuku de inmediato. Algunos son mejores que otros. Los héroes de rescate, por ejemplo, normalmente no causan daños a la propiedad, o al menos no más que cualquier otro equipo de rescate, y seguro que hacen que mueran personas, pero esas personas habrían muerto de todos modos. Pero los héroes de combate, algunos tienen estadísticas terribles. Hitoshi asintió mientras seguían caminando. Los héroes se dividieron en algunos tipos. Estaban los héroes destacados y los héroes clandestinos, pero más allá de eso había más delineaciones. Había héroes de rescate, héroes de combate y héroes de apoyo. Todo el mundo sabe que los villanos causan daño. Que destruyen propiedades, hieren o matan a personas y la mayoría de ellos no son tan malos. Los atrapan antes de que puedan llegar a ser tan malos, pero no hay informes sobre el daño que causan los héroes. No pueden ser todos héroes, murmuró Hitoshi. No lo es, admitió Izuku. Son principalmente los héroes de combate. Hitoshi suspiró. Que ocupan las 15 primeras posiciones en el ranking de héroes, dijo. Top 27 en realidad, corrigió Izuku. No es un. Hitoshi no podía recordar al héroe exactamente. Éxodo número 16. ¿No son un héroe de apoyo?, preguntó Hitoshi. Técnicamente no, permitió Izuku. Aún así se estaban acercando a su escuela y había más niños a su alrededor. Hitoshi recibió algunas miradas extrañas porque no lo reconocían, pero se sorprendió de que nadie saludara a Izuku. Su amigo no parecía molesto, pero Hitoshi sabía que a Izuku le gustaba tener amigos. Entonces, ¿quién tiene las peores estadísticas?, preguntó. Todo poder. ¿En serio? Izuku asintió y ni siquiera había un atisbo de sonrisa en sus labios, por lo que Hitoshi supo que estaba diciendo la verdad. Entonces Hitoshi recordó la batalla. Si eliminamos la batalla en la que resultó herido tu papá, ¿eso hace alguna diferencia?, pidió aclaraciones. Esfuérzate, respondió Izuku de inmediato. Espera, ¿qué? ¿Me estás diciendo que los héroes de primer y segundo puesto en Japón tienen las peores estadísticas? Sí, dijo Izuku, haciendo estallar la P. ¿Cómo? Hitoshi tartamudeó. No estaba realmente seguro de qué pregunta estaba tratando de hacer. ¿Cómo no lo sabía ya? ¿Cómo es que el público no lo supo?
¿Cómo mantuvieron esas filas? Hubo muchas preguntas. Te lo diré más tarde, dijo Izuku cuando aparecieron a la vista de las puertas. ¿Quieres conocer a Ochako ahora? Creo que tendrá que ser durante el almuerzo, respondió Hitoshi. Se supone que debo ir a la oficina, le dijo a Izuku recordando cuáles habían sido sus instrucciones cuando fue a la nueva escuela. Yo te llevaré allí. Chirrió Izuku, todo indicio de los temas pesados que habían estado discutiendo abandonó su voz. Gracias. Ochako se acercó al salón de clases de Izuku un poco vacilante. Se turnaron para ir a las aulas del otro a almorzar y hoy Izuku dijo que tendría una sorpresa para ella. Estaba un poco nerviosa por eso. Había sido diferente desde que su padre resultó herido. Más oscuro, más crítico con todo. Su mamá y su papá le dijeron que era inevitable. Que Izuku estaba sufriendo y probablemente no tenía otra forma de expresar ese dolor. Solo tenía que ser comprensiva y hacerle saber si la lastimaba. Él no la había lastimado. Ochako no pensó que Izuku lo haría, pero sí la asustó un poco. Era tan intenso y la dirección había cambiado. Pero parecía genuinamente feliz cuando le dijo que tenía una sorpresa para ella hoy, y eso había sido en su cumpleaños. Ella sacudió su cabeza. Esto iba a ser algo bueno, se dijo Ochako y cruzó la puerta hacia el salón de clases. Miró directamente al escritorio de Izuku y vio que él ya lo había movido para que tuvieran espacio para almorzar, pero había un tercer escritorio allí. Sus ojos se abrieron como platos. Había otro niño sentado allí. Tenía cabello y ojos morados, pero parecía un poco cansado. Ochako. La voz de Izuku era genuinamente feliz cuando la vio. Él la saludó con entusiasmo. Este es Hitoshi. La presentó felizmente. Se mudó aquí durante las vacaciones de invierno. Hitoshi, este es Ochako. El otro chico le dedicó una sonrisa. Mostró su cariñosa tolerancia hacia Izuku. Hola, soy Hitoshi Shinzo, añadió en su propia introducción. Ochako Uraraka, dijo, sentándose. Fui a la escuela con Izuku en su última escuela, le dijo Hitoshi. Ella sintió una punzada de celos ante eso. Pero luego recordó que Izuku solo había pasado un año en esa escuela. Había ido a la escuela con él durante 2 años y medio, por lo que lo conocía desde hacía más tiempo. Eso tenía que servir para algo, ¿no? Izuku los miraba a ambos con una sonrisa. Fue realmente feliz. Izuku y yo comenzamos la escuela juntos, respondió ella. Internamente, Ochako negó con la cabeza. Estaba siendo tonta. Izuku había dicho muchas veces que deseaba que todos sus amigos pudieran conocerse. No fue para poder abandonar a ninguno de ellos, sino porque pensó que también serían amigos. No le iba a gustar Hitoshi más que ella. Aunque estuviera sufriendo, no era así. Pero estoy seguro de que tienes muchas historias del año pasado. El niño le sonrió mientras quitaba la tapa de su lonchera. ¿Sabes que lo suspendieron? ¿Qué? Ochako gritó sorprendido. Izuku suspendido. Eso no tiene sentido. ¿Izuku? Ella se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. ¿Cómo fue suspendido? ¿No lo sabías? Preguntó Hitoshi, pero se notaba que se estaba riendo. No se lo dije, dijo Izuku en voz baja. Hitoshi se rió. No fue nada malo, le dijo. Solo uno de los otros niños lo odiaba. ¿Qué? Dijo de nuevo, esta vez más tranquilamente. ¿Cómo podría alguien odiar a Izuku? Era tan amable. Ella tenía rencor y los profesores la favorecían, no te preocupes por eso, explicó Hitoshi, sacudiendo la cabeza como para descartar el asunto. Excepto que no fue tan fácil. Ochako necesitaba más información. Izuku suspiró y Ochako observó mientras sacaba un croquet de su lonchera y lo ponía en la de Hitoshi. Luego sacó una pequeña mazorca de maíz y se la puso a ella con una sonrisa. No fue nada malo, dijo Izuku. ¿Sabes que he estado aprendiendo defensa personal con Kurohiri? Ochako asintió. Izuku se lo había hecho saber hace años. A ella no le gustó que me hiciera más rápido que ella. ¿Eh? No fue una gran respuesta. Izuku ganó el festival deportivo de nuestra escuela.
Al menos durante nuestro año, explicó Hitoshi. A ella no le gustó eso, así que hizo una mentira con su peculiaridad e Izuku fue suspendido. ¿Cómo finges algo con tu peculiaridad?, preguntó Ochako. No estaban destinados a usarlos durante los deportes. Bueno, a menos que fueran del tipo mutante, entonces no se podía evitar. Su peculiaridad le permitió romper partes de su cuerpo, dijo Hitoshi, tomando el croquete y mordiéndolo. El crujido fue audible incluso desde donde estaba sentado Ochako. No le dolió, pero ella fingió que sí. No estuvo mal, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Tengo que pasar la semana con mi papá. Ochako asintió y luego pareció pensativo. No hubo cambios durante las vacaciones. Izuku se había negado a responder esa pregunta en su cumpleaños. Izuku negó con la cabeza. No hay cambios. Estará conectado a un respirador para siempre, añadió, casi siseando. Ella lo miró con tristeza, sin saber qué decir. No es tu culpa. Izuku se dio cuenta de su mirada. Es culpa del héroe. Izuku, dijo Ochako en voz baja. A ella no le gustaba la nueva dirección que estaba tomando. Él insistió. «Ibas a contarme algunas estadísticas», dijo Hitoshi. «¿Qué estadísticas?», Ochako preguntó rápidamente, esperando que fuera una forma de calmar la situación o al menos cambiar de tema. Izuku tragó una uva que acababa de meterse en la boca con un trago ostentoso, luego miró a su alrededor antes de sacar su teléfono. No estás destinado a tener eso. La mirada que le dio Izuku fue más que suficiente para decirlo. Ochako se quedó en silencio y observó cómo Izuku abría la pantalla y tocaba durante unos momentos antes de entregársela a Hitoshi. Vislumbró la pantalla y parecía ser un texto. ¿Qué estadísticas?, Ochako volvió a preguntar, sintiéndose ignorado. No te van a gustar, dijo Izuku. Se trata de héroes, concluyó. Lo son, respondió mientras Hitoshi recorría lentamente el teléfono. Izuku tragó. Sé que no crees que fue culpa del héroe que papá resultara herido, dijo en voz baja. Fue un accidente, dijo Ochako, pero no sintió la convicción que había sentido antes. No, Ochako, fue una redada, dijo Izuku. Estaban allí para conseguir Toxic Chainsaw y no se aseguraron de que los civiles fueran evacuados, explicó. La primera parte de cualquier incursión es asegurarse de que aquellos que no están involucrados no resulten heridos. Lo primero que cualquier héroe debería hacer es proteger a los civiles, pero no lo hicieron. Se preocuparon tanto por conseguir Toxic Chainsaw que no lo hicieron. No actúes para proteger a los civiles. Pero eso podría haber alertado a Toxic Chainsaw, objetó. Es su trabajo. Izuku respondió. ¿Y por qué fueron tras un villano tan peligroso en una zona comercial? ¿No podrían haber esperado hasta que estuviera en otro lugar? Ante eso, Ochako estaba un poco perdido. Esos puntos eran ciertos. No sé. Yo tampoco, suspiró Izuku en respuesta. Pero sí significa que son responsables. Obviamente Toxic Chainsaw es el más responsable, pero los héroes deberían haberlo hecho mejor. Lo que realmente me enoja, Ochako, es que mi papá no es la primera vez que esto sucede. ¿Qué? Eso es lo que son las estadísticas, le dijo Izuku. Son los números reales de varias peleas de héroes. Generalmente se culpa al villano del daño, pero eso no siempre es cierto. ¿Y cómo obtuviste esa información?, preguntó ella, curiosa. Incluso siendo tan joven, podía ver que si la información fuera tan mala y estuviera disponible, los medios la habrían puesto en todas partes. Kurohiri me dijo que provienen de varias fuentes y que hay que hacer referencias cruzadas para llegar al fondo de ellas. La empresa de papá, JBQC, también proporcionó algunas, ya que realizan construcciones a gran escala y tienen acceso a esas cifras a través de la industria de la construcción. Tus padres probablemente también podrían obtener esos números de la Unión. Ochako no estaba segura de qué decir al respecto y antes de que pudiera, Hitoshi suspiró. Sin embargo, el esfuerzo es lo peor, comentó, levantando la vista del teléfono de Izuku. ¿Cómo te diste cuenta de eso?, preguntó Izuku. ¿Puedo leerlos?
Ochako preguntó al mismo tiempo. Izuku le hizo un gesto a Hitoshi para que le entregara su teléfono. Ochako lo tomó y notó lo cálida que estaba la mano de Hitoshi. Se desplazó hasta el principio de la información. All Might tiene mayores pérdidas civiles pero también grandes ahorros. Endeavor se enfrenta a los villanos de fuego y el daño colateral es mayor, dijo Hitoshi. Es solo un sentimiento. Además, All Might dona más, por lo que es al menos parcialmente consciente del daño causado. Tomura en realidad dice que tienes razón, refunfuñó Izuku. Los dos se dieron cuenta de que él no quería admitirlo. Si miras los números per cápita, entonces las cifras de Endeavor son peores. No necesitas considerar las donaciones. Pero, Izuku gruñó esta vez, sus ojos se volvieron duros de una manera con la que Ochako estaba familiarizado. No iba a ceder en este punto. Fue All Might quien eliminó Toxic Chainsaw, así que para mi papá, la responsabilidad está ahí. Hitoshi suspiró. Será mejor que leas, le dijo. Ochako asintió y miró el teléfono. El primer título era el incidente Iratsuto del que nunca había oído hablar. Debajo había una fecha, que fue hace 11 años. Están en orden cronológico, le dijo Hitoshi, interpretando correctamente su ceño fruncido. A nadie le importaban cosas tan viejas. La descripción era sencilla. All Might luchó contra un villano desconocido, lo que provocó un deslizamiento de tierra. Ella se desplazó hacia abajo. Debajo había una mesa. Muertes 14. Heridos 53 de los cuales 29 fueron catastróficos. Daños superiores a 2.000 millones de yenes. Ochako sintió que se le agrandaban los ojos ante los números y siguió avanzando. El siguiente título estaba debajo de la mesa. El incendio de Komagome. Endeavor luchó contra Crossfire, nombre real Kaenetsu. La información fue tan breve como la entrada anterior. La fecha era de 8 años antes. Muertes 6. Heridos 79 de los cuales 14 fueron catastróficos. Daños superiores a 3.000 millones de yenes. Señorita Uraraka. Sabe que no se le permite usar un teléfono durante el horario escolar. Ochako no fue el único que se sobresaltó ante la voz del profesor. Me llevaré eso, dijo la señorita Haru. Tuvo la presencia de ánimo para al menos pasar la pantalla a un menú antes de que Ochako se diera vuelta en su silla y tímidamente le ofreciera el teléfono. Lo lamento. Dijo Izuku antes de que Ochako pudiera decir algo. Es mi teléfono. Lo estaba usando para ver cómo estaba mi papá. La señorita Haru se volvió hacia Izuku. Entonces, ¿por qué lo tenía la señorita Uraraka? Izuku miró hacia abajo y Ochako se sintió un poco enfermo. Le estaba mostrando un artículo que había encontrado. La señorita Haru suspiró. Usted conoce las reglas, señor Chi. Estoy confiscando su teléfono. Puede recogerlo hoy al final de la clase. Sí, señora, dijo Izuku en voz baja. La maestra se alejó. Lo siento mucho. Ochako susurró frenéticamente. No te preocupes, respondió Izuku fácilmente. ¿A dónde llegaste? Él preguntó en su lugar. Solo para Komagome, dijo, feliz de que el asunto pareciera resuelto. Los demás son iguales, le dijo Hitoshi. Hay toda una lista de incidentes, desde finales del año pasado. Y son todos iguales. Izuku asintió. Te enviaré el documento cuando recupere mi teléfono. Realmente no estaba preocupado. ¿Pero por qué no sabemos sobre esto? Preguntó Ochako. Izuku la miró con tristeza. Me tomó un tiempo aprender esto, pero es porque los héroes están controlados por la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y necesitan que los héroes tengan una buena reputación. Para que no dejen pasar mala publicidad. Por lo tanto, no nos enteramos de las cosas malas, hasta que te pasan a ti. Ochako tragó saliva ante las últimas palabras de Izuku. Había una nota que ella no reconoció en su voz. Fue uno de sentimiento profundo. Pero hoy aparentemente Izuku podía sentir su aprensión. Él le dedicó una sonrisa triste. Está bien. Sé que es difícil, pero eventualmente lo verás, le dijo.
Deberíamos terminar el almuerzo, interrumpió Hitoshi, señalando el reloj con la cabeza. Y la tensión desapareció, pero Chako lo recordó y no estaba segura de qué pensar, pero sabía que las cosas habían cambiado. Ted, capítulo 62. Nido 62. El dragón del emperador. Hoy, Izuku, te voy a enseñar a lanzar un puñetazo, dijo Kurohiri en voz baja. Izuku miró alrededor de la sala de entrenamiento. Había una serie de sacos de boxeo colgando del techo alto y había objetivos en varios de ellos. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, notó que había varios objetivos en bloques de concreto. Llegaremos hasta ellos, dijo el hombre brumoso cuando notó que Izuku los miraba con curiosidad. En primer lugar, por favor formen un puño. Izuku lo hizo y levantó la mano para que Kurohiri la mirara. Enrosque los dedos con más fuerza, fue la instrucción. Él hizo eso. Kurohiri asintió. Ahora envuelve tu pulgar sobre tus dedos. En realidad, solo había una manera de hacer eso e Izuku rápidamente formó un puño. Bien, comentó Kurohiri. Ahora, dale a esto, le ordenó. Resultó ser una pequeña pelota que tenía aproximadamente la altura del hombro de Izuku. Lo miró y notó que estaba sobre un soporte que tenía un resorte. Izuku le lanzó un puñetazo. Su expresión fue de sorpresa cuando falló. Miró a Kurohiri, medio acusador. No lo cambié, Izuku, leyó el hombre en su expresión. Esto también le ayudará a orientar sus objetivos. No me di cuenta de que había tanto, dijo. Cualquier tonto puede golpear a alguien, Izuku, le dijo Kurohiri. Y si has llegado tan lejos, entonces deberías hacerlo correctamente. Inténtalo de nuevo. Esta vez logró dar en el blanco, pero se dio cuenta de que solo había acertado en el costado. Otra vez, instruyó Kurohiri. Lo intentó de nuevo. Esta vez el golpe fue al blanco. Fue una sensación extraña. Izuku sabía que el objetivo era más suave que una persona, pero no estaba seguro de lo que sentía. El objetivo se estiró hacia atrás y luego saltó hacia adelante volviendo a la posición original. Bien, elogió Kurohiri. Ahora intenta un doble golpe. El hombre brumoso hizo un gesto con ambas manos, imitando un golpe 1-2. Izuku copió el movimiento. El primer golpe dio en el blanco, pero el siguiente falló y el objetivo lo golpeó en el antebrazo. Levanta el brazo. Lo intentó de nuevo. Aún así falló el segundo, pero el objetivo no le dio tan mal. De nuevo. Izuku lo intentó por tercera vez. Esta vez sintió que daba en el blanco con ambas manos. Definitivamente se sentía extraño con su mano izquierda. Bien, dijo Kurohiri de nuevo. Izuku lo miró con el ceño ligeramente fruncido. Te guiaré a través de todos los ejercicios y luego podrás practicarlos, explicó mientras avanzaba hacia un nuevo objetivo. Lo siguiente que quiero es que actives Akilo y golpees esto, instruyó Kurohiri. Más pesado, por favor, añadió. Izuku sonrió e hizo lo que le indicó. No había usado mucho Akilo, excepto para aligerarse cuando volaba, por lo que estaba feliz de tener la oportunidad de practicar para hacerse más pesado. Hizo su puño más pesado. Para él, nada parecía diferente. Luego lanzó un puñetazo al objetivo. Estaba dibujado sobre un tablero de madera, por lo que esperaba cierta resistencia. La total falta de eso lo sorprendió e Izuku se sintió desequilibrado. Kurohiri gritó. El peliverde lo escuchó mientras caía hacia adelante. El objetivo giró hacia atrás con la base saliendo. Golpeó sus piernas e Izuku cayó en una maraña de sus propias extremidades encima del objetivo. Izuku. Ay. Estoy bien, Kurohiri, respondió finalmente Izuku. Le dolía un poco, pero por lo demás parecía estar bien. Se dio la vuelta sobre el objetivo y luego se sentó, sacudiéndose el cuerpo. ¿Qué pasó? Parece que los objetivos necesitarán estar un poco mejor fijados al suelo, le dijo el hombre brumoso. Izuku pudo detectar alivio y humor en su tono. Ayudó a Izuku a ponerse de pie. Intentémoslo de nuevo. ¿Sobre qué objetivo? Dijo Kurohiri, llevándolo hacia un saco de boxeo que colgaba del techo.
Aunque déjame ver tu mano primero. Obedientemente, Izuku extendió sus manos. Kurohiri los tomó y les dio la vuelta para poder ver sus nudillos. Suspiró el hombre brumoso. Este será el último golpe y luego te mostraré cómo vendarte las manos. ¿Por qué necesito eso? Para que no rompas la piel, respondió la puerta Warp. Ahora, usa Kilo nuevamente y golpea esta bolsa. Debe ser lo suficientemente suave como para que no te dañen. Izuku asintió y se miró los nudillos. Estaban ligeramente rojos pero nada grave. Si practico, la piel se volverá más dura. Así será, estuvo de acuerdo Kurohiri. Pero envolver sigue siendo lo mejor. Gigantomachia ya nos envuelve las manos, pero antes lo hacía, señaló. Oh, dijo Izuku antes de adoptar una postura básica y formar un puño nuevamente. Enfocó a Kilo en su mano y luego la lanzó hacia adelante. No estaba seguro de lo que esperaba. Bueno, esperaba dar en el blanco, pero más allá de eso, no estaba seguro. No esperaba terminar con el puño clavado en el objetivo. Izuku parpadeó. Miró el saco de boxeo. Había una depresión alrededor de su mano pero definitivamente había penetrado el cuero exterior. Podía sentir los granos de arena en su piel. Echó su brazo hacia atrás tentativamente pero no pudo liberar su mano. Ni siquiera podía mover los dedos. Kurohiri. Izuku llamó innecesariamente. Eso no se esperaba, respondió el hombre. Se movió para sostener la bolsa. Pruébalo ahora, dijo suavemente. Izuku se preparó y retrocedió pero nada cambió. Su mano todavía estaba atrapada. Esto demuestra lo efectivo que es usar Kilo, dijo Kurohiri distraídamente. No tienes una peculiaridad para mejorar la fuerza, Izuku, pero puedes imitar los efectos si tienes cuidado, explicó. El chico de pelo verde asintió. Él ya lo había notado y estaba ansioso por escribirlo todo. Él también quería practicar más. Cuando golpeo algo, lo único que hay detrás es el peso de mi cuerpo, analizó. Pero si uso Kilo, mientras no soy más fuerte, el peso es mayor, por lo que el efecto es como si fuera más fuerte. Sí, ahora por favor quédate quieto por un momento, dijo Kurohiri y Izuku observó cómo el hombre brumoso agitaba una mano. Una puerta warp apareció debajo del saco de boxeo. Era el diámetro de la bolsa. Vio un destello de niebla por el rabillo del ojo y vio que había aparecido otra puerta sobre un barril que estaba en la esquina. Kurohiri movió la puerta de disformidad hacia arriba e Izuku observó cómo el cuero se rompía y el contenido comenzaba a escurrirse. Fue rápido y se sintió extraño. Casi como si Ochako hubiera usado su don con él. Hubo una liberación de presión y todo fluyó hacia abajo. Quédate quieto, le ordenó Kurohiri. La bolsa se vació rápidamente, dejando a Izuku con la mano a través de la carcasa exterior y el suave acolchado. Kurohiri luego agarró la bolsa y la mantuvo firme e Izuku retrocedió. Podía sentir la tela raspando su mano pero era suave y rápidamente fue liberado. Miró su mano. Sus nudillos todavía estaban rojos pero no tenía cortes. Eso fue algo que confirmó Kurohiri. Ahora déjame mostrarte cómo vendarte las manos, dijo el hombre brumoso. Izuku asintió y sonrió. Esta había sido una buena lección. Tendría que experimentar más con Kilo. Y díselo a su papá. Sería bueno tener algo de qué hablar con él además de cómo no avanza su recuperación. En realidad, si combinó a Kilo con Kaeli Imperium entonces, Kurohiri, llamó Izuku. El hombre brumoso había ido a recoger algunos envoltorios. Sí, Izuku. ¿Puedo intentar un golpe más? Preguntó. No me hará daño en la mano, prometió. ¿Qué deseas probar? Quiero intentar combinar Kilo y Kaeli Imperium, explicó Izuku. Podría crear barreras y ondas de presión con Kaeli Imperium. El hombre brumoso pensó por unos momentos pero luego asintió. Pruébalo contra la pared, indicó. Desde al menos 6 pies, decía la estipulación adicional. Izuku asintió y luego se movió. Se quedó unos momentos estudiando la pared y pensando en lo que tenía que hacer. Luego enfocó a Kaeli Imperium frente a él, creando una caja invisible de nitrógeno frente a él. No podía verlo, pero como era su peculiaridad, sabía dónde estaba.
Luego canalizó a Kilo hacia su mano mientras formaba un puño y retiraba la mano. Se abalanzó hacia adelante, poniendo todas sus fuerzas en el golpe. En el momento del impacto, liberó su control mental sobre el nitrógeno. Lo había estado manteniendo en su lugar pero lo dejó ir. Sin embargo, todavía podía sentirlo y sintió la fuerza del golpe empujar el nitrógeno acumulado hacia la pared. Brilló en la distancia y Izuku lo vio impactar. En realidad, Kurohiri también lo vio por la forma en que se formaba el polvo. Pero eso fue todo. La pared no estaba agrietada ni tenía ninguna hendidura. Había sido golpeado pero no fue muy fuerte. Muy bien, Izuku, elogió Kurohiri. En realidad no, respondió Izuku. Esperaba algo más fuerte. Puedo hacer esa cantidad de fuerza simplemente usando Kaeli Imperium. Tendrás que practicar y tal vez preguntarle a Sensei si cree que podrás generar una cantidad adecuada de fuerza, añadió el hombre brumoso. Izuku asintió. Su padre simplemente sabía estas cosas. Aunque se preguntaba si podría combinar Kilo con Scale y hacer que el proyectil fuera más rápido soltándolo con un puñetazo. Quizás podría practicar eso la próxima vez. Gracias, dijo. De nada, Izuku. Ahora, déjame mostrarte cómo vendarte las manos, dijo Kurohiri, tendiéndole una venda. Izuku se apresuró. Siempre hubo mucho que aprender. Ted, azul esta semana. Ochako se rió entre dientes cuando Izuku y Toshi aparecieron a la vista. ¿Sí? Él chirrió alegremente. Después de que regresaron de las vacaciones de invierno, Izuku había estado cambiando el color de su cabello cada semana. Los profesores no habían dicho nada pero Ochako sabía que estaban molestos por eso. Izuku simplemente los miró de una manera que nunca lo habría hecho antes de que su padre se lesionara. Su madre simplemente dijo que probablemente era una de las formas en que Izuku estaba afrontando la situación. Y realmente cambiar el color del cabello no era algo tan problemático. Buenos días, Ochako, la saludó Itoshi. Buenos días, Itoshi y por supuesto, pequeño dragón. Ochako los saludó antes de que todos entraran. Llegaron temprano hoy porque ella les había pedido que vinieran temprano. Ella quería hablar pero se cambiaron los zapatos en silencio y metieron sus zapatos exteriores en el getabaco. Luego caminaron hacia su salón de clases. Ochako se sentó en su escritorio. Izuku y Toshi tomaron asiento frente a ella. Entonces, ¿de qué querías hablar? Preguntó Izuku con curiosidad. No había ningún juicio en su pregunta, pero ella sabía que él se había sentido decepcionado porque ella no, era difícil de explicar. Leí ese artículo, dijo en voz baja. ¿El del mejor genist? Preguntó Itoshi. Ochako asintió. Ella tragó. ¿Realmente sucedió de esa manera? Los ojos verdes de Izuku se pusieron tristes mientras la miraba. ¿Tú también viste el video? Había sido difícil conseguir tiempo para verlo durante el fin de semana con sus padres cerca, pero lo había hecho. Era un video tembloroso tomado por alguien que aparentemente presenció el evento. Yo solo, ¿cómo? Suspiró profundamente. ¿Por qué se oculta todo? La expresión de Izuku cambió para reflejar sus ojos y una lágrima recorrió su rostro. ¿Confiarías en héroes si lo supieras? Preguntó en lugar de responder. Ochako jadeó y se dio cuenta de la verdad. Ella no lo haría. Puede que solo tuviera 9 años, pero no confiaría en ellos. No de la forma en que ella lo hizo y no. Ahora no confiaba en ellos. Lo siento, Ochako, dijo Izuku suavemente. ¿Son todos héroes? Preguntó, tragando antes de poder empezar a llorar también. No estaba exactamente segura de por qué lloraba. No vio la forma en que Izuku y Toshi compartieron una mirada. En realidad no, dijo Izuku. Es difícil obtener estadísticas sobre los héroes subterráneos, ya que sus actividades no se registran realmente y tienden a luchar uno a uno, no en situaciones de rehenes. Los héroes de rescate tampoco causan daño. Aunque los héroes de apoyo también están bien. Depende de la situación. Entonces son los héroes de combate. Ochako se sintió mejor al saber eso. No estaba segura de por qué. Sobre todo, estuvo de acuerdo Izuku.
Como dije, depende de la situación de los demás. Ella frunció. Lo entiendo, más o menos, y necesitan ser más cuidadosos, pero si no hubiera héroes de combate, ¿quién se ocuparía de los villanos? Ochako no sabía qué tipo de respuesta esperaba, pero no esperaba que Izuku resoplara. Luego empezó a reírse. Miró a Hitoshi en busca de una explicación. No todas las batallas son así, admitió. Además, algunos villanos son malos, le dijo, pero muchos de ellos no lo son. Simplemente los presionan demasiado o se encuentran en una mala situación. Aunque no sé cómo tratar con los que son realmente malos. Pero la mayoría de los villanos estarían mejor en manos de la policía. ¿Eh? Izuku resopló. Eso tendrá que esperar, dijo, señalando el reloj con la cabeza. Justo cuando lo hizo, la puerta se abrió y Ochako reconoció a Arata y Gataru y cuando entraron, charlando alegremente. Oh, Arata los notó. Ya estás aquí. Pero ella está con el simpatizante y el freak. Izuku suspiró cuando Ochako hizo una mueca. Izuku todavía estaba etiquetado así, y como Hitoshi era su amigo, había recibido esa etiqueta. Él simplemente se rió cuando se enteró. Te veré más tarde, Ochako, dijo Izuku, pasándose una mano por su cabello azul mientras él y Hitoshi se levantaban. Ella asintió. Te veré en el almuerzo, prometió. Ellos inclinaron la cabeza a cambio y se marcharon en silencio. Ochako se sentó en su escritorio y miró la madera sin verla realmente. No escuchó los suaves murmullos entre Arata y Gataru y mientras pensaba. Había mucho en qué pensar y se sentía vagamente enferma. El video que Izuku le había enviado y la información que le dio era realmente sobre cómo eran los héroes, o se estaba enfocando demasiado en los peores casos. Ella no lo sabía. Y no estaba segura de cómo averiguarlo. A ella no le gustaba ese sentimiento. Ted, capítulo 63. Nido 63. El dragón del emperador. Hiran. El hombre en cuestión miró fijamente su teléfono. Le dijo solo por voz, lo cual no era el problema. El problema fue que reconoció la voz. Y estaba muerto de miedo. Era el empleador de Kurohiri. Había conocido a ese hombre una vez y una vez era más que suficiente. Hiran había oído hablar de él, All for One. Quinn se lo había dicho pero conocerlo fue algo diferente. Estaba aterrador simplemente sentado allí. Había un aire de absoluta seguridad en el hombre. Como si supiera que, sin importar lo que hicieras, podría contrarrestarlo fácilmente. Ahora, por supuesto, Hiran estaba al tanto de los rumores que circulaban. Como All Might había luchado contra All for One y como All for One había muerto. Excepto que obviamente ese no fue el caso. Sin embargo, corrían otros rumores. Todo para uno resultó herido. All for One había matado a All Might e iba a matar al primer ministro y al resto del gobierno. Hiran no lo creyó. El inframundo era el inframundo después de todo y no hacían movimientos tan estúpidos. Había muchos rumores y había mucha política, aunque unos meses después del incidente las cosas se estaban calmando. Se sorprendió un poco cuando Kurohiri lo llamó pero cumplió esa orden. Ahora estaba aterrorizado. Obviamente, All for One había sobrevivido y toda la política que había ocurrido en el inframundo fue en vano. Incluso si el hombre resultó herido, eso no importaba. Hiran sabía que el hombre sería capaz de controlarlo todo. Aquellos que no volvieran a alinearse serían tratados. Señor, dijo suavemente, tratando de infundir respeto en su voz. Tratar con Kurohiri, incluso sabiendo que la puerta Warp funcionaba directamente para este hombre era una cosa, tratar con él directamente, era un asunto completamente diferente. Hiran estaba aterrorizado. Pero él era un corredor, e incluso si él mismo lo pensara, uno muy bueno. Solo necesitaba tratar a este hombre como a un cliente. Descubra lo que quería y cumpla el contrato. Era normal. Solo tenía que seguir recordándose eso. Necesito sus servicios, dijo All for One. ¿Qué necesita, señor? Preguntó Hiran. Este hombre era solo un cliente. Este fue el primer paso. Descubra lo que quería. Necesito una peculiaridad. Hiran sintió que sus ojos rosados se agrandaban.
Por supuesto que conocía los rumores de que All for One podría aceptar tu don. Que podría darte otra peculiaridad. Pero eso es todo lo que eran, susurros y no. No importa cuál sea la peculiaridad, pero debe provenir de una persona mayor. La clave es que deben estar completamente dispuestos a renunciar a ella, continuó All for One. Hiram tragó mientras intentaba controlar su respiración. No puede ser verdad. Simplemente no podía ser cierto que All for One pudiera tener peculiaridades. El individuo también debe poder decirlo claramente y sin ambigüedades. Tenía que ser verdad. ¿En qué lo había metido Quinn? Es por eso que ella simplemente sonrió cuando él se hizo cargo de la cuenta con Kurohiri. Le había parecido extraño que ella no peleara con él por el cliente, pero él lo tomó como una especie de regalo de graduación, que había pasado su examen y se había convertido en un corredor por derecho propio. ¡Qué tonto había sido! ¿Puedes proporcionar eso? All for One preguntó intencionadamente. A pesar del miedo, o tal vez a causa de él, la mente de Hiram estaba volando. No podía pensar en la peculiaridad. All for One había dicho que la peculiaridad no importaba. Entonces, ¿qué estaba pidiendo el hombre? Estaba pidiendo a un vejete que estuviera dispuesto a hacer algo por dinero. Era mucho más fácil pensar en eso. ¿Cuál es su presupuesto para esto, señor? Preguntó Hiram. ¿Y qué tan respetables deben ser? La respuesta a su primera pregunta daría una pista para la segunda, pero consideró que sería mejor expresarla abiertamente. Razonablemente respetable, respondió All for One de inmediato. Muy bien, entonces no quería un vagabundo sin hogar que haría cualquier cosa por unos pocos yenes. Eso hizo subir el precio. El precio es negociable. Sin embargo, pagaré más por una peculiaridad útil. Entendido, se escuchó decir Hiram. Todavía estaba temblando y, si era honesto, estaba más que impresionado por la forma en que All for One trató esto como una transacción más. No, eso fue una tontería. Para el hombre, fue solo otra transacción más. Algo extraño, pero algo que hacía todos los días. Probablemente lo fue. Por eso el tipo dirigía el inframundo. Hablaré con algunas personas para ver qué se puede encontrar, dijo Hiram. Haz eso, estuvo de acuerdo All for One y Hiram pudo escuchar la risa en su voz. Sabía el efecto que tenía en Hiram. Por lo general, al corredor le molestaría eso. Esta vez simplemente lo aceptó. Avísale a Kurohiri cuando hayas encontrado un candidato, llegó la instrucción adicional y se terminó la llamada. Hiram se quedó mirando la pantalla ahora oscura. Tragó mientras hiperventilaba. Claro, casi había sido capturado por héroes un par de veces y esas habían sido experiencias aterradoras, pero no tenían nada que ver con la llamada telefónica que acababa de tener. Su conciencia ahora relegaba esas experiencias a meros miedos carnavalescos, gustando caminar por la casa de los horrores. Sabías que nada te haría daño pero aún así tenías miedo. Hablar con All for One no fue nada de eso. Hiram cerró los ojos y se obligó a respirar profundamente. Este era solo otro trabajo. Eso era todo en lo que tenía que concentrarse. Solo otro trabajo. Ted, había pocas cosas en la vida que sorprendieran a Kyuda y Garaki. A veces, un experimento realmente lo sorprendía, pero generalmente era con el nuevo conocimiento que revelaba. Fue una sorpresa agradable, pero no del tipo que estaba experimentando ahora. Como los últimos meses estuvieron tan ocupados, no había tenido oportunidad de seguir el ritmo de su lectura. Y por eso se sorprendió. Uno de sus artículos, escrito bajo un alias, había sido publicado. Un examen del factor Kirk en los Kirkles. Porque la articulación media distal del dedo meñique no es suficiente para determinar el estado. Recordó ese documento. Lo había escrito para señalar que muchas de las personas que tenían la articulación extra del dedo del pie también tenían un factor de peculiaridad detectable, lo que invalidaba por completo la teoría de que no tenían peculiaridades. Después de todo, no podrías tener un factor de peculiaridad si no tuvieras una peculiaridad. La cuestión era que otros científicos habían confirmado su teoría, o al menos sus hallazgos.
Había presentado sus hallazgos en este artículo y solo había esbozado la teoría de que si una persona llamada sin peculiaridades realmente tenía una peculiaridad, entonces tenía que trabajar tanto en técnicas como en teorías de diagnóstico. Había mencionado su antigua teoría de la singularidad de los quarks, así como la que sugería que los llamados sin peculiaridades eran en realidad estabilizadores de peculiaridades. El artículo había sido diseñado para provocar reflexión y hacer que la gente confirmara sus hallazgos, no para presentar la hipótesis que él sabía que era correcta. Tenía un artículo escrito para eso, pero aún no lo había publicado. Hubo respuestas que lo reprendieron con fuerza herética, pero hubo algunas respuestas que lo apoyaron. Expresaron verdadera sorpresa cuando confirmaron sus hallazgos, aunque todavía expresaron dudas sobre sus teorías. Garaki suspiró. Se preguntó si ya era demasiado tarde para responder a algunas de ellas. Se había perdido todo esto porque la condición de All for One había tenido prioridad. No haría daño, decidió. Y tal vez era hora de publicar otro artículo, uno que llevara sus hallazgos más allá y desarrollara la teoría de la estabilización de Kirk que iba de la mano con la singularidad de Kirk. Con todo el trabajo que había realizado con experimentos sin peculiaridades, ahora conocía varias líneas sanguíneas que demostraban estabilidad. Sonrió mientras abría una de las respuestas e iniciaba sesión en la cuenta que había creado. Esta fue una buena oportunidad. Ted, Izuku miró a Tomura cuando el adolescente entró en la habitación. Había terminado su tarea y estaba escribiendo en su cuaderno de peculiaridades. Era el que guardaba sobre sus peculiaridades. Había podido combinar kilo y escala, pero la escala proyectada no había llegado muy lejos. Al menos no al principio. Solo había logrado practicar un poco, pero la escala ya viajaba más y más rápido. Kurohiri lo había detenido cuando el tablero de práctica estaba lleno. Pero era una posibilidad emocionante. Entonces, últimamente no me has pedido ninguna estadística, dijo Tomura, mirándolo entre los dedos de la mano que estaba pegada a su rostro. Había otra mano agarrando cada uno de sus brazos. La insinuación fue clara. Tomura estaba seguro de que sus amigos le habían dicho que se largara. Izuku negó con la cabeza. Itoshi es genial. A Izuku le hizo sentirse bien saber que Itoshi había leído la información que había recibido de Tomura y Kurohiri la había aceptado. Sin embargo, Itoshi tenía una visión realista. Admitió abiertamente que no todos fueron héroes, y no fueron todas las misiones que emprendieron. Había algunos héroes, incluso los de combate, que hacían todo como debería serlo un héroe. Itoshi no tenía predilección por los héroes de combate diurnos ya que sus héroes favoritos eran los subterráneos y nadie podía darle mucha información sobre ellos. ¿Y qué hay de tu pequeña novia? Esa fue una pregunta más difícil de responder. Ochako leyó la información y la había comprobado pero no quería creerlo. Izuku se molestó por eso hasta que su papá le recordó el cambio que supuso para ella. Ella no tenía su experiencia. Ella no sabía las cosas que él hacía. Tenía que tener paciencia con ella. Y estaba siendo paciente. No le había enviado más información para que pudiera pensar en los casos que ya conocía. Ella es, Tomura resopló. Ella todavía es una pequeña NPC, se burló. Ella solo necesita tiempo, respondió Izuku. PFT. Será mejor que rompamos con ella ahora, respondió el adolescente. Ella va a ser una carga para ti. Izuku puso los ojos en blanco. Como si estuvieras mejor, dijo. ¿Qué? Tomura gruñó. Izuku miró fijamente al adolescente. Les había ido bien últimamente, ya que papá había resultado herido, pero Tomura seguía empujando y empujando. Si papá no te hubiera acogido, serías simplemente otro NPC. Tan pronto como pronunció la frase, Izuku se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero él no iba a retractarse. Porque era la verdad. Izuku pudo ver la forma en que los ojos de Tomura se abrieron, sus pupilas se convirtieron en pinchazos, permitiendo que el rojo de su iris dominara. El adolescente realmente tembló. Y luego gritó y se abalanzó hacia adelante, con las manos extendidas.
El primer instinto del chico de pelo verde fue simplemente agarrar el don de Tomura, pero ya lo había hecho lo suficiente y supuso que Tomura simplemente se movería para golpearlo. En cambio, empujó al adolescente, formando una pared de nitrógeno atmosférico para hacerlo retroceder. Izuku se levantó de su silla y se quedó de pie con los puños cerrados a los costados. Ella no es un NPC, dijo con fiereza. Tomura tropezó hacia atrás pero se recuperó rápidamente. Y con un grito saltó nuevamente hacia Izuku, con las manos aún extendidas. «Retira eso». «No». Izuku gruñó y lo empujó hacia atrás nuevamente. Esta vez no soltó la presión. Las barreras fueron casi lo primero que aprendió a crear con Kaeli Imperium. Empujó a Tomura hacia la pared y luego se concentró, empujando sus manos a su lado. El adolescente estaba haciendo movimientos de agarre. «No puedes desintegrar el aire, Tomura», le recordó Izuku, acercándose pero no tanto como para que si Tomura lograba liberarse estaría dentro del alcance de los adolescentes. «Ella no es un NPC», repitió Izuku. «Retíralo». Tomura gruñó. Sonaba como si hubiera salido saliva de él, pero la mano que cubría su rostro impidió que Izuku lo supiera. «No la llames NPC», dijo Izuku. «Y no te llamaré así», ofreció el trato. Tomura gruñó pero no le dio respuesta. «Está bien, quédate ahí un rato», dijo, dándose la vuelta. Sería una buena prueba para él ver cuánto tiempo podía mantener a Tomura allí mientras escribía en su cuaderno. Izuku se recostó en su escritorio y tomó su bolígrafo. «Bastardo», gritó Tomura. Izuku lo ignoró mientras releía la última frase que había escrito. Quizás podría proyectar mejor sus escamas si también usara Kaeli Imperium con él. Podría sacar todo el nitrógeno del aire, pero eso dejaría el oxígeno y otros gases, que aún serían menos densos que el aire normal, o tal vez podría ser un tubo con nitrógeno y crear un vacío. Habían hecho un experimento en clase sobre aspiradoras y demostró cómo podría funcionar un tren. No era exactamente correcto, pero el principio estaba ahí. Anotó la idea en la lista de cosas que tenía que probar. Mientras probaba cada una de las ideas, las escribió adecuadamente en su diario con una explicación de qué era, qué había estado tratando de lograr y cuál fue el resultado. No todo funcionó pero fue bueno experimentar. E incluso los experimentos fallidos conducen a nuevas ideas. Pensó en las nuevas peculiaridades que había recibido de su padre. Colmillo venenoso y gato nocturno. Poder ver en la oscuridad fue brillante. No había tenido la oportunidad de usar Poison Fang pero sabía que sería útil en el futuro. «Bastardo», gritó Tomura. Izuku hizo una mueca. Había olvidado lo ruidoso que podía ser Tomura. Él miró hacia arriba. «No la llames NPC», dijo, deliberadamente en voz baja. Tomura gruñó y se retorció contra la barrera. Izuku observó mientras ponía sus manos en la pared. E inmediatamente comenzó a convertirse en polvo, exponiendo la construcción interior. No estaba seguro de si la pared era estructural o no, por lo que Izuku liberó la barrera y, de hecho, alejó a Tomura. Se miraron fijamente durante unos momentos. Izuku levantó una mano. No hubo nada visual cuando usó Kaeli Imperium pero sabía que Tomura reconoció el gesto. «PFT. Nada cambia contigo», gruñó el adolescente y luego se alejó. Izuku lo vio irse, escuchando sus pasos mientras se retiraba. Fue solo cuando estuvo seguro de que Tomura se había ido que suspiró. Tal vez había ido demasiado lejos pero no. Si Tomura no respetaba a sus amigos, entonces ¿por qué debería respetar a Tomura? Ochako estaba haciendo lo mejor que podía. Estaba tratando de ver el panorama más amplio pero no tenía nada con qué relacionarlo. Itoshi sabía que el mundo no era agradable. Naoki y Shigeru le habían advertido que no hablara con Itoshi, pero al mismo tiempo sabían cómo era Setsuna y sabían que se estaba entrenando para ser una heroína. Vieron las partes malas del sistema, pero, Izuku no pensó que realmente irían en contra del sistema. Itoshi lo haría. Ochako era como Naoki y Shigeru en ese sentido. Ella era parte del sistema. Ella fue aceptada. No tenía motivos para ver las partes malas porque no la impactaban. Excepto que ahora lo habían hecho, a través de él.
Lo estaba intentando y Izuku estaba agradecido por ello. Y debido a que lo intentaba, Tomura no pudo llamarla NPC. Podría llamar a los NPC de Naoki y Shigeru, pero no a Ochako. No cuando él también habría sido un NPC, o tal vez habría sido como Itoshi, capaz de ver las fallas pero sin estar seguro de qué hacer al respecto. De cualquier manera, no llegó a decir que ella era un NPC. Izuku miró su pared y suspiró. Todavía no estaba seguro de si se trataba de un muro estructural, pero pensó que probablemente no lo era. No parecía lo suficientemente sólido. El yeso había desaparecido, dejando al descubierto montantes de madera y algunos travesaños. El tomacorriente colgaba del cableado y parecía bastante triste. Izuku suspiró de nuevo. Al menos tendría que barrer el polvo y luego decírselo a Kurohiri porque ya sabía que Tomura no se molestaría. Sacudió la cabeza. Esto iba a ser molesto. Ted, capítulo 64. Nido 64. El dragón del emperador. Sensei. Desde donde estaba, All For One se obligó a respirar profundamente. ¿Sí, Tomura? Preguntó suavemente, alejando el dolor que sentía. Casi había terminado. Otro día como máximo y luego habría múltiples copias de algunas peculiaridades muy útiles. Pero esta experiencia le había demostrado que tenía que haber una manera mejor. El doctor recibiría instrucciones de encontrarlo. Necesito otra peculiaridad. Exigió el adolescente. Isashi activó la peculiaridad de la vista y miró al chico. Incluso sin poder verlo correctamente, All For One se dio cuenta de que Tomura estaba agitado. ¿Por qué necesitas otra peculiaridad? Preguntó Isashi. Tomura nunca había sugerido esto antes. Al menos, no después de que el doctor explicara, con ejemplos, el resultado más probable de que Tomura adoptara otra peculiaridad. La gigantomaquia fue una excepción y los prototipos también lo fueron, a su manera. La mayoría murió. Tomura lo sabía. Para derrotar a Izuku. Ante esa respuesta, All For One se movió ligeramente. Entendió por qué el adolescente preguntaba. Izuku y él tuvieron otra pelea y por lo que indicó Kurohiri, parecía que Izuku ni siquiera eliminó su peculiaridad, pero aún así logró mantenerlo a raya. Su hijo estaba mejorando. No necesitas derrotar a Izuku, Tomura. Ni siquiera necesitas luchar contra él. Todavía está hablando. All For One exhaló, tomándose el tiempo para pensar. ¿Qué causó esto? Preguntó en lugar de intentar discutir. Kurohiri le había contado cosas pero eso fue por parte de Izuku cuando su hijo señaló el yeso desintegrado. Me llamó NPC. Tomura aulló. A pesar del dolor que sentía, Isashi casi se echó a reír. Al parecer su pequeño dragón estaba desarrollando una lengua. Ciertamente se estaba volviendo más audaz. El cambio de actitud era algo esperado debido a sus lesiones y All For One pudo admitir que estaba contento. Habría preferido que no fuera por sus lesiones, pero trabajaría con lo que tenía. Tomura, te diré lo que le dije a Izuku. Sus amigos, especialmente Ochako, no tienen la experiencia que tiene Izuku. Ella no tiene la experiencia que tú tienes. Ver el sistema tal como es, ver a los héroes tal como son, no es fácil cuando lo único que has sabido es que son buenos y que te protegerán. Pero sus ojos se están abriendo y debes ser paciente. En el futuro, Tomura, es posible que necesites educar a otros y, por lo tanto, debes saber cuándo impulsar nueva información y cuándo debes esperar a que comprendan. Piensa en ello como si fue una de tus búsquedas de información, explicó Isashi, aunque se preguntaba por qué Tomura estaba tan preocupado por el amigo de su pequeño dragón. El adolescente nunca había mostrado ningún interés en el pasado a menos que Tomura estaba celoso. Esa era una posibilidad en la que aburría pensar. No se aprende todo a la vez. Eso es porque no puedes en un juego. Tomura sonó petulante, lo que significaba que reconocía el punto, incluso si no quería. De todos modos, esto es similar. Algunas personas cambiarán de opinión instantáneamente, otras necesitarán que se les presenten pruebas y otras se aferrarán a sus creencias, sin importar cuán equivocadas sean, hasta el día de su muerte. Debes reconocer qué tipo de persona estás tratando.
La pequeña amiga de Izuku no se aferrará para siempre a la verdad de la sociedad, pero ella instintivamente sabe que no le gusta la realidad. All for One evitó señalar que Tomura no tenía motivos para preocuparse por esto. Si el adolescente estaba celoso, eso solo haría que intentara involucrarse más. La gente estaba interesada en muchas cosas que no les concernían. Fue interesante descubrir que Tomura no era diferente. Podía decir que Tomura quería objetar, pero Hisashi también podía decir que el adolescente sabía que cualquier argumento sería contrarrestado. Se sentaron en silencio por unos momentos antes de que Tomura escupiera. TSH, el adolescente casi gruñó. Ella no estará en mi grupo. Ante eso, All for One se rió entre dientes. No, ella no estará en tu grupo. Ni siquiera estaba seguro de que ella estaría en el grupo de Izuku. Una cosa era saber que la sociedad no era todo lo que parecía ser y otra estar realmente preparado para hacer algo al respecto. Pensó que Tomura ya sabía esa lección, pero tal vez no tan a fondo como debería. Todavía necesito otra peculiaridad. Tomura demandó nuevamente. All for One se movió ligeramente para que pareciera que estaba mirando directamente a los ojos rojos del adolescente. No me di cuenta de que estabas dispuesto a sacrificar tanto. Entonces haré que el doctor te prepare para ello. Ante la palabra sacrificio, Tomura se estremeció y cuando dijo doctor se alejó ligeramente. ¿Sabes lo que pasaría, Tomura? Hisashi llevó la lección a casa. Si deseas servirme como prototipo, no te detendré, pero esperaba mucho más. Yo solo quiero hacer más que desaparecer cuerpos, le dijo el adolescente. Y lo harás, pero solo tienes 14 años, Tomura, y no empleo niños para que cumplan mis órdenes. No soy un héroe, le recordó en un tono muy obvio. Fue un recordatorio suficiente para que el adolescente supiera que, si bien ni siquiera tenía la edad suficiente para inscribirse en la escuela secundaria, ya estaba haciendo trabajos ocasionales y eso era más de lo que muchos querían ser héroes podían afirmar. Pero, All for One levantó una mano, cortando la queja de Tomura. No necesitas derrotar a Izuku. Ni siquiera necesitas luchar contra él, repitió las palabras de antes. Los necesito a ambos. Siempre te lo he dicho. Sus amigos son una debilidad, espetó Tomura. Hisashi se rió de nuevo. Sus amigos están controlados, respondió. Los padres del pequeño Ochako consiguen trabajo porque yo digo que consiguen trabajo y eso puede cambiar. Y los padres de Itoshi nos siguieron de Saitama a Mie después de que hablé con ellos una vez. Si bien no podía ver bien, sabía que Tomura estaba sorprendido por esas revelaciones. Te lo digo en confianza, Tomura, añadió. Izuku aún no necesitaba saber el alcance de su control y no controlaba tanto. Simplemente conocía los mejores tiempos, frases y tonos para sugerir cosas. La gente normalmente veía las cosas a su manera. Los padres de Itoshi realmente tenían opción al respecto. No aceptaré órdenes de él. Tomura gruñó. Por un momento, All for One no entendió la afirmación, y luego captó el significado detrás de ella. Ambos me reportaréis. Izuku no os superará en rango, le aseguró a Tomura. Recuerda, Tomura Shigaraki, eres tú quien lleva mi nombre, añadió. Izuku no le daría órdenes a Tomura, especialmente si Tomura permaneciera tan inseguro. Tenía poca necesidad de sirvientes inseguros y Tomura tenía mucho que crecer. Todavía puede madurar, se recordó Hisashi. Él solo tenía 14 años e Izuku solo 9. Todavía había tiempo. Izuku miró su teléfono cuando sonó. El mensaje en pantalla le decía que había un mensaje de texto de Himiko. La abrió. Intenté donar sangre hoy, informó. Nunca más. Izuku frunció el ceño y se pasó la mano por su cabello actualmente dorado. No era exactamente el rubio ceniza de Himiko. Tenía demasiado amarillo para eso. ¿Por qué Himiko estaría donando sangre? No pensó que pudieras donar cuando tenías 10 años, espera. Él sonrió. ¿Por qué nunca más? Devolvió la pregunta. La introducción no era normal pero obviamente era una broma de sangre. Demasiadas preguntas estúpidas. ¿De quién es la sangre? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué está en un balde?
Izuku se rió entre dientes. Realmente el primer indicio de que era una broma debería haber sido toda la parte de la donación. Y Miko tomó sangre, no la regaló. G medio F, devolvió la cara. Regresó casi de inmediato. Te enviaré un chiste la próxima vez, prometió Izuku. Lo espero con ansias, Izu. Ted, y ella sin Midoriya, quien trabajará con nosotros a partir de hoy. Es un placer conocerte, dijo Inko, inclinándose levemente. Se pasó las manos por la parte delantera de la falda antes de levantarse y sonreír a sus nuevos compañeros de trabajo. Por fin, algo de ayuda extra, dijo uno de ellos mientras su manager se retiraba. La mujer vestía de manera similar a Inko. Una falda con una camisa, con su chaqueta sobre el respaldo de su silla. Espero poder ser de ayuda, dijo Inko en voz baja. Créame, dijo la mujer, cualquier cosa será de ayuda, aseguró Inko. Soy Meigo. Inko. Soy Setsu, dijo una de las otras mujeres. Une, dijo la última mujer, haciendo girar su silla. Era una mujer mayor, su cabello se había vuelto plateado por la edad. Entonces, ¿por qué estás aquí? La pregunta fue directa. Inko negó con la cabeza, pero no fue para negar haber respondido la pregunta. La pregunta fue directa, pero le dijo que la mujer entendía. Mi hijo. Lo siento, cariño, dijo Meigo al instante. No es tu culpa, respondió Inko. Lo sé, pero aún así lo siento. ¿Qué pasó? Preguntó Setsu. De nuevo fue una pregunta directa. La mayoría diría que fue demasiado franco, demasiado exigente. Inko sabía que tenían sus propias historias. Ya había llorado y deprimida durante bastante tiempo. Cuando se llevaron a Izuku, ella se había ausentado del trabajo, pero a medida que los días se alargaban hasta convertirse en semanas y luego en meses, sabía que no iba a volver a ese trabajo. Había sido una lucha durante varios años, pero por mucho que Isashi hubiera sido un bastardo, y por mucho que ella obviamente nunca supiera mucho sobre él, había dinero en su cuenta conjunta. Ella usó eso. Ella no quería. Al principio no. Usarlo de alguna manera se sentía como si estuviera aceptando un pago por la desaparición de Izuku, ya que Isashi había puesto la mayor parte del dinero allí. Mitsuki la había disuadido de eso rápidamente. No fue pago. Era su dinero, dinero familiar, y necesitaba usarlo para asegurarse de que Izuku tuviera una familia, una madre a quien regresar. Pero el dinero no iba a durar para siempre, incluso con sus gastos limitados, así que buscó trabajo. No podía volver a su trabajo anterior, ni nada parecido, pero finalmente encontró este. Este trabajo era una pequeña agencia que trabajaba con la policía y los servicios sociales en casos de personas desaparecidas. Se financió mediante donaciones, por lo que el salario era escaso, pero ella no necesitaba nada más. Revisaron el papeleo. Buscaron discrepancias, cualquier cosa que pudiera ser una pista. Hicieron el tipo de trabajo para el que la policía simplemente no tenía mano de obra. Y en ocasiones su trabajo condujo al redescubrimiento de alguien. Sabía que era una posibilidad remota, pero esto la haría sentir como si lo estuviera intentando. Mi esposo fue a trabajar un día y no regresó. Eso no era demasiado inusual. A veces hacía viajes de negocios de último momento, pero cuando mi hijo no regresaba a casa, Inko no necesitó decir nada más. Meigo le dio un abrazo mientras Ume asentía. Para mí, es mi hermano, dijo Setsu. Sé que no es un santo. Fue con una mala multitud. Estaba en los círculos de lucha, pero un día salió y simplemente no regresó. Miré por todos lados, pero no había nada. Mi madre, dijo Meigo, alejándose del abrazo y dirigiendo a Inko hacia donde se sentaría. No pasó nada malo, al menos, no sabía que pasaba nada, pero un día simplemente no pude contactarla y, no terminó. No era necesario. Inko asintió. La policía habría encontrado una casa intacta. Tal vez faltarían algunos pequeños efectos personales, pero nada revelador y nada que indicara un acto criminal. Habrían buscado un poco pero sin pistas y con una mujer mayor, probablemente pensaron que se había ido a algún lugar a morir. Ume asintió.
Mi marido, dijo en voz baja. Ha estado fuera 40 años y sé que lo más probable es que esté muerto, pero solo quiero saberlo. Solo quiero que vuelva a casa. Inko asintió nuevamente ante eso. Izuku solo se había ido durante 5 años, pero ella solo quería saber dónde estaba. Quería saber que él estaba a salvo, que era feliz. Ella se mordió el labio. No podía imaginarse no saberlo durante tanto tiempo. Bueno, entonces señoras, volvemos al trabajo. Interrumpió Setsu. Te mostraré qué hacer, Inko, añadió, acercándose. Estamos revisando los registros escolares en Iwate. Inko se quitó la chaqueta y la puso en el respaldo de la silla, asegurándose de que no se arrastrara por el suelo. ¿Qué estamos buscando exactamente? Discrepancias, respondió Meigo por Setsu. Familias que tuvieron un hijo inesperadamente. O que perdieron un hijo. La información es a veces descarada, explicó Setsu. Es solo que hay mucho de eso y los registros se confunden. ¿No son electrónicos? Preguntó Inko. ¿No debería ser sencillo realizar un seguimiento de los niños? El registro nacional existió por una razón. Sí, lo son, dijo Setsu, y los registros electrónicos son perfectos. Es en el papel donde la gente esconde cosas. En efectivo, en comentarios, en las transacciones causales y en lo que está escrito. Esos son los registros que vamos a utilizar. A través de... Y no se preocupen por la privacidad. No recibimos los documentos de identificación. Recibimos otros, y si creemos que hemos encontrado algo, se lo devolvemos a los servicios sociales. Les gusta oír hablar de ello cuando alguien que tiene 3 hijos de repente solo tiene 2, o si alguien con 2 gana un tercero. Inko asintió. Incluso sin que sucediera nada siniestro, el fraude en la asistencia social sería de interés. Probablemente era una de las formas en que la agencia ganaba algo de dinero extra. Eso es lo que estamos haciendo este mes. En otros meses analizamos los registros de adultos y geriátricos. ¿Registros geriátricos? Preguntó Inko. Sabía que no había límite de edad para las desapariciones, pero desaparecían tanto los ancianos. A algunos imbéciles les gusta abandonar a sus mayores, casi gruñó Ume. Sin peculiaridades, o algo así. Como si pudiera mancillar su línea de sangre. Todos los humanos alguna vez fueron sin peculiaridades. Inko sintió que sus ojos se agrandaban e hizo un par de conexiones. ¿Era el marido de Ume algo peculiar? Eso no hace ninguna diferencia, dijo. No debería, coincidió Meigo. Pero a mucha gente sí le pasa. Idiotas, murmuró Setsu. Inko asintió y sonrió a las mujeres. Ellos entendieron. Ella todavía estaba sufriendo. Todavía extrañaba a Izuku. Ella lo quería de regreso. Ella siempre querría que volviera, pero ahora mismo, aquí mismo, se sentía comprendida por primera vez en mucho tiempo. Y eso fue suficiente. Tenía que ser. Ted, capítulo 65. Nido 65. El dragón del emperador. Color de cabello natural, por favor, dijo All For One cuando Izuku entró a la habitación. ¿Cómo lo sabes? Izuku preguntó con un resoplido. Un padre tiene sus maneras, respondió Hisashi, divertido. No podía ver el color del cabello de Izuku. La peculiaridad visual que tenía no era tan precisa, pero conocía a su hijo. Y no el color de mi cabello, agregó, levantando una mano para indicarle a Izuku que se acercara. Su hijo así lo hizo y se sentó en el taburete que estaba al lado de la cama. All For One extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de su hijo. No necesitaba ver para ver la forma en que Izuku se inclinaba ante su toque. ¿Has cambiado el color de tu cabello? Preguntó, pasando sus dedos por los rizos de Izuku. En realidad, fue bastante reconfortante. Ya lo he hecho, dijo Izuku. Eso es interesante, pequeño dragón, murmuró Hisashi suavemente, todavía acariciando la cabeza de Izuku. Papá. La textura cambia con el color, le dijo a su hijo. En realidad, Hisashi sintió una de las manos de Izuku tocar la suya mientras su hijo se acercaba para tocar su cabello. Pruébalo, le animó.
No lo vio pero sintió que el cabello de Izuku cambiaba de color. Supongo que pensó que se volvería rubio, luego negro, luego rojo y de nuevo a su verde natural. Las texturas se sentían así. Lo hace, dijo Izuku felizmente. All for One también sintió un pequeño estallido de felicidad. La alegría abierta en la voz de su hijo era entrañable. A Izuku le encantaba aprender sobre peculiaridades, incluso si era un detalle pequeño y casi intrascendente. Pídele al doctor que haga algunos análisis de los diferentes colores, sugirió. Garaki sabría lo que había que probar. Lo haré. ¿Cómo estás, papá? Preguntó Izuku. Estoy bien, pequeño dragón, le dijo Isashi. Garaki está trabajando en un dispositivo respiratorio portátil para mí, añadió. Sintió que Izuku temblaba ante eso. No deberías necesitarlo. Pequeño dragón, no tiene sentido lamentarse de lo que deseas que sean las cosas. Debes lidiar con lo que es, dijo. No es justo. En cambio, su hijo lloró. Solo ayudaste a la gente, entonces ¿por qué tenían miedo? Porque represento el cambio, respondió Isashi. Porque no quieren que la gente utilice sus peculiaridades. Porque quieren que todo siga igual, resumió los motivos. Porque me tienen miedo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Le dijo a su hijo. Puede que Izuku solo tenga 9 años, pero sabía la verdad bastante bien. Porque no sigues lo que ellos esperan. No lo estoy. Y tú tampoco lo estarás. Así que siempre debes estar orgulloso de quién eres, mi pequeño dragón. Nunca te avergüences. No lo haré. Fue una promesa de un niño pero All for One la reforzaría con el tiempo. Tengo algunas cosas para ti, dijo, en lugar de responder. ¿Papá? Preguntó Izuku, curioso. Aún no era su cumpleaños. Y no celebraron la Navidad, y eso ya quedó en el pasado. All for One suspiró profundamente. Los acontecimientos me han demostrado que nunca puedes estar demasiado preparado, mi pequeño dragón. Y aunque tus peculiaridades te defenderán bien, volvió a suspirar, esta vez más suavemente, ignorando las demandas del respirador. A pesar de lo que puedas enfrentar, creo que necesitan algunos potenciadores, o como los llamó Tomura, multiplicadores de fuerza. A pesar de la falta de sentimiento entre los dos chicos, Izuku conocía los términos que usaba Tomura y sabía lo que querían decir. Isashi tuvo que admitir que el término multiplicador de fuerza era realmente exacto dado lo que hacía con sus peculiaridades para amplificar los efectos de los demás. No quiero que nada te haga daño. Se lo dijo a su hijo y no tuvo que fingir el deseo en su voz. Pero si yo tengo mis peculiaridades, tú no las tendrás. Izuku objetó. Isashi se rió entre dientes. Su hijo fue, como siempre, perspicaz. Mírame, le ordenó mientras destacaba 2 peculiaridades. Eran iguales y fue la combinación de 200 años de práctica, y el hecho de que su peculiaridad no fusionaba peculiaridades lo que significaba que podía tener 2 peculiaridades idénticas al mismo tiempo. Y estos eran idénticos. Eran 2 copias de la peculiaridad de regeneración de Hikochiyu. ¿Qué? Izuku jadeó cuando los vio. No lo he devuelto todavía, mi pequeño dragón, admitió All for One. ¿Por qué quería hacer esto? No te preocupes, mañana iré a Kioto para devolvérmelo, informó a Izuku. Obviamente no lo era, pero Izuku no necesitaba saber eso. Mañana iría a Kioto para probar el prototipo de casco que Garaki le había fabricado y para recordar a algunos subordinados que las prácticas independientes no eran lo mejor para ellos. Debería irme, dijo Izuku de inmediato, sin centrarse más en las 2 peculiaridades. No, mi pequeño dragón, como lo tomaste por mí, ella merece saber de mí, objetó Izuku. Pero entonces no tendrás esa peculiaridad. Isashi se rió de nuevo. Le pedí al buen doctor que hiciera 3 copias del original, explicó. Uno para ti, otro para mí y otro para que él trabaje en él. Eso pareció relajar a su hijo. Todavía estaba demasiado blando allí. Él no era Tomura, pero una vez que Hiran encontrara a alguien que tomara una peculiaridad de All for One, comenzaría a moldear esa suavidad. Izuku aprendería que había muy pocas personas en este mundo que merecieran eso de él.
El resto, si no querían destruirlo, se mostraban indiferentes. Una vez que Izuku entendiera eso, no tendría ningún problema en aceptar peculiaridades. También tengo otros para ti, dijo. Quiero que estés a salvo, repitió el sentimiento de antes. Ahora toma esa peculiaridad, le ordenó a su hijo. Con la seguridad de que la mujer recuperaría su don y que todavía tendría una copia, Izuku extendió la mano y tomó suavemente una de las copias. Hisashi observó con All for One mientras se extendía sobre el cuerpo de Izuku. No oró, pero hizo lo que pudo para decirle al don de Izuku que lo absorbiera rápidamente. La regeneración era principalmente una peculiaridad pasiva. Cuando el cuerpo sintió daño, se activó. Hubo cierto control consciente. Podrías dirigirlo para curar un rasguño sobre otro, pero era la confiabilidad pasiva lo que All for One quería que poseyera su hijo. Gracias papá. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Izuku, acariciando sus rizos nuevamente. Fue un gesto reconfortante para ambos. Tengo otros para ti, dijo después de unos momentos de descanso. Papá. Otros quirks, mi pequeño dragón, que te ayudarán, dijo All for One. Con mi condición estabilizada, hice que el doctor trabajara para hacer copias de varias peculiaridades para usted, explicó. Hisashi sintió el cambio en el cabello de Izuku mientras asentía. Afortunadamente su hijo no preguntó cómo era posible copiar peculiaridades. Probablemente pensó que el doctor podía hacer casi cualquier cosa con una peculiaridad. Ese no era el caso, pero la creencia era útil por ahora porque All for One sabía que si Izuku pensaba que copiar peculiaridades le causaba dolor, no las aceptaría. Algunos de ellos los he tenido durante mucho tiempo, y debería haberle pedido al doctor que los copiara antes, pero no quería abrumarte, dijo. Fue mayormente una mentira. Las peculiaridades se estaban desarrollando y las peculiaridades de la generación actual eran más fuertes que las de las generaciones anteriores. Siguió así porque podía combinarlos. Izuku podía seguir el ritmo porque no tenía más remedio que combinarlos. Quizás esa era la principal fortaleza de Izuku. Pero también, Izuku, algunos de ellos los tengo porque sus dueños me los dieron voluntariamente. Eran viejos y aunque podían controlar sus peculiaridades, querían saber que una parte de ellos seguía viva. All for One hizo girar las palabras. Con cuidado. Imagino que cuando Hiran encontrara una peculiaridad, repetir esa línea le daría consuelo a Izuku. ¿Qué son? El siguiente es la absorción de impactos, dijo All for One, mostrando mentalmente la peculiaridad. No te preocupes, conseguiré una copia, añadió. Podía darle las peculiaridades a Izuku, pero prefería que su hijo se las quitara. Le permitió a Izuku practicar su técnica. Aunque, si era honesto, Izuku siempre había tenido una buena técnica para realizar peculiaridades. Tomura nunca había quedado inconsciente. Quizás necesitaban trabajar en eso. A veces era conveniente que el objetivo no se quejara después de haber sido relevado de su peculiaridad. Tendría que encontrar a alguien con quien Izuku pudiera practicar. Izuku extendió la mano para adoptar la nueva peculiaridad. Bajo su mano, Izuku parecía temblar felizmente. ¿Te gusta? Es muy útil. Dijo su hijo. Si entonces puedo absorber los impactos, no importará si aterrizo un poco mal, explicó, haciendo referencia a las veces que pudo volar. En realidad, podría convertirlo en un ataque. Kilo para volverse más pesado y escalar para refuerzo y luego simplemente caer. Exactamente, mi pequeño dragón. Creo que encontrarás que tiene muchos usos, por eso debería habértelo dado antes, explicó Hisashi. Con él, Izuku podría correr más rápido, golpear más fuerte y, en general, ser mucho más robusto. Hay uno más para ti, dijo, mostrando la última peculiaridad. Izuku lo tomó y All for One pudo ver que su hijo lo estaba examinando cuidadosamente. ¿Qué hace este? Su hijo había aprendido que era mejor preguntar antes de intentarlo. Ese es un aumento de la fuerza. Era una peculiaridad perfectamente útil. No convertiría a Izuku en un rival de All Might, no por sí solo sino como base, sería útil. Y le permitiría probar una teoría. Era posible que Izuku absorbiera la misma peculiaridad 2 veces.
Y si lo hiciera, el efecto sería el mismo o no pasaría nada. O funcionaría pero a un ritmo menor. En cuyo caso, ¿qué tarifa? Todas eran preguntas que el doctor haría, pero eran preguntas que All for One estaba interesado en conocerse a sí mismo. Si Izuku pudiera tomar la misma peculiaridad 2 veces, para el mismo impacto, entonces, al diablo con el dolor, el doctor estaría haciendo copias de cada peculiaridad de mejora de fuerza que tuviera, e Izuku obtendría múltiples copias. One for All solo había almacenado a 8 personas. Izuku no debería tardar mucho en superar al idiota. Y luego, tan pronto como Izuku alcanzara la mayoría de edad, All Might entraría en control. Incluso si para entonces el hombre ya había abandonado One for All. Si ese fuera el caso, sería sencillo determinar quién tenía la peculiaridad de su hermano y traerlo. Fue una buena idea, pero definitivamente para el futuro. Quiero que tengas cuidado con eso, mi pequeño dragón, dijo Hisashi antes de que Izuku pudiera decir algo. Lo haré. Izuku le aseguró. Practicarás con Kurohiri el fin de semana, añadió All for One. Se había asegurado de que Izuku no tuviera nada que interrumpir. Y realmente, su hijo no se opuso a practicar con sus peculiaridades. Lo que disfrutaba era entrenar. Gracias, papá. ¿Quieres mirar? All for One respiró unas cuantas veces con el respirador. Podré hacerlo durante unas horas, decidió. Sintió la sonrisa de Izuku y una vez más maldijo a All Might. No podía ver las pecas de su hijo. No podía ver la sonrisa de su hijo. No podía, All for One se obligó a calmarse antes de que la ira lo abrumara. En el futuro habrá oportunidades para obtener mejores peculiaridades visuales. Y se vengaría de All Might. Tomaría tiempo. Hisashi volvió a acariciar el cabello de su hijo. Tuvo tiempo. Ted, todo el poder ha vuelto. El titular apareció en todas las noticias, acompañado de un vídeo que mostraba al héroe sonriente rescatando a varias personas de un villano armado. Era de lo único que hablaban los presentadores de noticias. Eso y el anuncio de la entrevista en vivo que All Might iba a hacer en unas horas. Lo siento, Izuku, dijo Hitoshi mientras caminaban a casa. Había visto a su amigo reaccionar ante la noticia. Mientras el resto de la clase suspiró visiblemente de alivio cuando se supo la noticia esta tarde, Izuku se había tensado. A los profesores ni siquiera les había importado que los niños sacaran sus teléfonos para ver las noticias. No es tu culpa, dijo Izuku suavemente. Hitoshi suspiró. No fue su culpa, pero ¿qué más podía decir? Tampoco es tu culpa, le dijo a su amigo. Izuku dio su propio suspiro, exhalando pesadamente. Todo el mundo está muy feliz. Dicen que es un milagro, pero ¿qué pasa con las personas cuyos amigos fueron asesinados? ¿Quiénes son sus hermanos, sus madres o sus padres? ¿Qué pasa con ellos? ¿O las personas que resultaron heridas? No es un milagro para ellos. Gruñó. Lo sé, estuvo de acuerdo Hitoshi, porque ¿qué más podía hacer? La afirmación de Izuku era cierta. Pero tú fuiste quien me dijo que así es el mundo. Así son los héroes. Sí, admitió Izuku. Solo me pregunto qué haría falta para que las cosas realmente cambien. La pregunta era retórica. No esperaba que Hitoshi respondiera. No estaba seguro de que alguien pudiera responder. Tomura lo había hecho. El adolescente había dicho que el mundo cambiaría cuando se demostrara que los héroes eran los fraudes que eran, cuando All Might sangrara ante él. Izuku tuvo que admitir que probablemente haría falta algo tan dramático, pero pensó que podría hacer falta algo más que simplemente eliminar a All Might. Tendría que haber otros que creyeran como ellos. Necesitarían apoyo. No era algo en lo que realmente pudiera pensar. El problema era demasiado grande. Necesitaba hablar con su papá, pero, cada vez que veía a su papá y veía las heridas, todo lo que realmente podía sentir era enojo, así que no había preguntado. Él haría. Lo haría algún día, pero todavía no. Tendría que ser algo grande, murmuró Hitoshi, obviamente pensando en ello. Pero tampoco creo que pueda tratarse de un único acontecimiento, añadió. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku, interesado a pesar de la vaguedad de lo que Hitoshi estaba diciendo.
Quiero decir, no creo que puedas cambiar las cosas con un solo evento. Quiero decir, digamos que un villano elimina a uno de los 10 mejores héroes. ¿Qué cambia eso? El orden de los 10 primeros, respondió Izuku, apartando la mirada de un televisor en un escaparate que mostraba el vídeo. Hitoshi sonrió. Eso, sí, pero no cambiaría el sistema, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir. Cambiar el sistema, hacer que la gente quiera cambiarlo, no creo que pueda ser un solo evento que lo haga. Puede que todo se reduzca a un solo evento, pero tendrá que haber otros antes para demostrar que el sistema ha fallado. Izuku pensó en eso y asintió lentamente. Eso tenía sentido. Aunque todavía no tenía idea de qué tipo de eventos serían necesarios. Tal vez algún día, dijo en voz baja. Su amigo se rió entre dientes y extendió la mano para darle una palmadita en el brazo. Sonrió cuando Izuku se giró hacia él. Sí, tal vez algún día, admitió. Estoy seguro de que lo resolverás. Izuku le dedicó una débil sonrisa a su amigo, sintiéndose animado por el voto de confianza. No tenía idea de cómo cambiar las cosas, pero al menos una persona estaba segura de que lo resolvería. Eso se sintió bien y casi pudo olvidar la noticia. Él lo resolvería. Un día. Ted,